Nosotros hemos estado desde el año pasado, en la comisión, haciendo una investigación sobre este tema, ¿no? No sé si recuerdas que en una oportunidad, en la asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa... También la CIP está condenando a Venezuela. Que se dio en Denver, allá fueron directores de medios de comunicación impresos del país a denunciar a Venezuela por problemas de censura, de cercenar la libertad de expresión, de violar derechos humanos. Y tiene que ver inclusive con el tema del papel, ¿no? Que fue un debate muy polémico en el país. Nosotros, en efecto, iniciamos una investigación. Allí, con las pruebas en la mano, Carlos, con los datos que nos aportó, en este caso, el Ministerio de Industria, el CENIAT, etcétera, llegamos a una conclusión de que en el año 2013 se había importado mayor cantidad de papel al país y que el gobierno había liquidado hasta octubre del año 2013, el año pasado, había liquidado casi el 70% de las divisas solicitadas, ¿no? Y que muchos de esos trámites estaban pendientes por la entrega de recaudo que seguramente pues había que revisar ese procedimiento administrativo, ¿no? Pero en ningún caso, Carlos, se evidenció de que por una decisión del gobierno nacional o por no entregar divisas para importación de papel, estos periódicos que hacían la denuncia en esta Sociedad Interamericana de Prensa Internacional habían cerrado por esto. Ellos hablan, por ejemplo, del caso de un periódico del estado Anzoátegui, La Antorcha, ¿no? Ajá. Que había cerrado por falta de papel, porque el gobierno los había castigado, qué sé yo. Cuando la comisión se trasladó hasta allá, en efecto vimos que había un problema laboral, estaba paralizado el periódico, pero fuimos a los almacenes y había suficiente bobina de papel. Había un problema laboral del dueño del periódico con sus trabajadores, con los periodistas, y eso él utilizó eso para tratar, digamos, de sumarse pues a toda esta campaña de prestigio internacional. Igual ocurrió con el diario El Impulso de Barquisimeto, Carlos, que tú conoces, ¿no? Nosotros allí estuvimos pendientes de la situación. El 14 de septiembre el director del diario El Impulso le anunció al Estado Lara, ¿no? A través de vigilias inclusive y toda una campaña previa de que hasta ese día llegaba el impulso por el tema del papel. Demostramos también, tenemos todas las pruebas, todas las comunicaciones que se daban entre el diario El Impulso y en este caso el complejo Alfredo Maneiro, quien se puso a la orden para suministrar el papel, porque era un papel especial que requería el Impulso, y todo esto se tramitó de acuerdo a los lapsos de tiempo y a un convenio que firmaron, ¿no? Al final, ¿qué pasaba, Carlos? Que el periódico El Impulso confiesa que no tiene los suficientes recursos para cancelar, digamos, los requerimientos de papel, pero que el complejo siempre estuvo a disposición del Impulso para la cantidad de papel. Igual pasó con Tal Cual, ¿no? De modo que yo creo que aquí quedó demostrado ante el país que aun cuando pueden haber problemas de carácter administrativo que hay que atender y resolver, no es una voluntad ni decisión del gobierno nacional, Carlos, cercenar la libertad de expresión. Más bien, nosotros en la comisión recibimos, te comentaba hace un rato, al doctor Pulido Mora, quien en el año 91, ¿verdad?, fue denunciado por el diario El Nacional, una campaña pues que desataron por el periódico culpándolo de unos homicidios que después nos informó el doctor Pulido Mora, que después de 21 años, ¿no?, de estar luchando porque imperara la justicia, la Sala de Casación Civil se pronunció, Carlos, y determinó de que la razón la tenía el doctor Pulido Mora, está conminando al periódico El Nacional a que cancele una indemnización y que le dé el derecho a réplica, ¿no?, que él pidió durante tanto tiempo, inclusive estuvo dispuesto a pagar, pero que nunca se lo dieron, ¿no? Y él decía en la comisión, bueno, que está inclusive dispuesto hasta a embargar el diario El Nacional, ¿no? De modo que ha quedado demostrado ante el país de que no es la voluntad del gobierno, ¿no?, cercenar libertad de expresión, Carlos. No hay periodistas detenidos, no hay periodistas desaparecidos, como sí ocurrió entre 1958 y 1998. Y tú de alguna manera, pues, fuiste testigo de esa situación. Recuérdate aquel señor de Lara, Pedro Pablo Alcántara, que fue colocado como censor del diario El Nacional, cuando Alfredo Peña era el director del diario El Nacional, ¿te acuerdas? Que lo colocaron allí, ¿verdad?, para revisar qué información salía y qué cosa no le convenía al gobierno. La era que había habido un golpe de Estado, ¿no fue, no?
Bueno, ellos es que suspendieron las garantías. Suspendieron las garantías absolutamente, ¿no? Entonces, no ha habido realmente una voluntad del gobierno de violar los derechos humanos como si ocurrió cuando en la relación que vi ahí, ellos hacen la suspensión del programa Nito Pérez Osuna, de otro programa, creo que era Promo Parejo, todos que eran de oposición en ese momento, ¿no? Ahora. Claro, pero... Y otros, y en el interior, también algunos programas han salido. Bueno, la verdad es que son empresas privadas, Carlos. Llegaron allí dueños, no sé, nuevos, se compraron, negociaron con ellos allí. ¿Quiénes son esos dueños? No tengo idea, no es tarea de la comisión, bueno, ¿no? Es un problema privado en todo caso. ¿No? Bueno. Pero digo que es un problema que no puede ser endilgado al gobierno, endosado al gobierno, una actividad empresarial, porque Arle Herrera nos decía en la comisión, bueno, cuando cambiaron los dueños del periódico donde yo trabajaba, creo que era el Nacional, ellos se fueron de allá y los cambiaron, porque eran hombres de izquierda, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, de modo que allí lo que hay es un problema de tipo, digamos, de una relación laboral y que en todo caso es un problema interno, pero el gobierno no tiene que ver en lo absoluto con imponer línea editorial, Carlos. Eso realmente es importante que quede claro, porque en efecto ellos van, bueno, estuvieron en Chile recientemente, en la asamblea de la CIP, donde cambiaron de directivo, pero es que es toda una campaña, es un cartel la CIP, para arremeter contra Venezuela y sumarse, bueno, a todo este proceso de desestabilización internacional. Pero además sí también hay una comisión, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, hasta llama al gobierno a dejar libertad a Leopoldo López, ¿no? Bueno, imagínate tú la doble moral en este caso del gobierno de Esto es de las Naciones Unidas, ¿no? Sí, de las Naciones Unidas. Que menos que eso no es en cualidad. No, pero fíjate que Naciones Unidas también se ha pronunciado creo que 24 veces, ¿no? A favor de la eliminación del bloqueo contra Cuba y no ha ocurrido nada. O en el caso de los Estados Unidos, cómo es que ellos cuestionan, ¿verdad?, a una persona como Leopoldo López cuando tienen en una prisión norteamericana a Oscar López Rivera, más de 31 años preso por haber solicitado, exigido la independencia de Puerto Rico. Entonces, bueno, yo creo que allí hay en todo caso un doble rasero y realmente los problemas internos, el caso del ciudadano en cuestión que mencionaba, tendrá que dirimirse en la justicia venezolana, Carlos. Bueno. ¿Qué otra tarea tiene la Comisión de Medios antes de pasar al otro tema en este momento? Bueno, estamos desarrollando un trabajo a nivel nacional de promoción de las leyes del poder popular, de revisión, de adecuar, ¿no?, lo que es el sistema de leyes para que haya un mayor avance, un mayor conocimiento, ¿no?, en esta idea del presidente, de acuerdo a lo que establece el artículo 5 de la Constitución, de avanzar en el Estado social descentralizado. Bueno, ¿a dónde quieren ir con esa ley? Profundizar la descentralización, llegar hasta el fondo. ¿Qué llaman profundizar de la descentralización? Llamamos avanzar en un proceso de transferencia, ¿no?, de competencias, de recursos al pueblo consciente y organizado. ¿Cómo me afecta a mí como periodista o a la empresa privada o a la empresa esa ley, por ejemplo? No, es un proceso de acompañamiento. Eso está claramente establecido en el artículo 184 de la Constitución, Carlos, ¿no? La transferencia de competencia. Lo que estamos diciendo, tú me preguntas por la... ¿Transferencia a quién? En este caso... ¿Quién? ¿Y contra quién? Las transferencias de competencias que tienen alcaldías y gobernaciones y poder nacional, ¿verdad?, al pueblo consciente y organizado, a los consejos comunales, a las comunas, y esa nueva institucionalidad que ha venido surgiendo al calor, bueno, de este proceso de transformación. No, pero estamos hablando de medios, yo creo que no está... No, en el caso de los medios estamos avanzando en la ley, tenemos ya previsto en el segundo periodo de sesiones la ley de comunicación del Poder Popular, que estaba pendiente, había que hacer algunas adecuaciones, te decía yo en una oportunidad, con la incorporación, por ejemplo, de la televisión digital terrestre, la incorporación de nuevos elementos tecnológicos, y nosotros creemos que ya esta ley, antes del 15 de diciembre, finalmente debe ser aprobada. Tú recuerdas que ya habíamos aprobado 5 artículos en segunda discusión. Bueno, vamos entonces a desarrollar todo este trabajo para dotar al país y al poder popular, desde la visión del poder popular, de que así como existe, pues, ¿no?, el espacio público-privado, también existe el espacio comunitario. Y de hecho ya no existe, hay emisoras comunales, radios comunales, periódicos comunales. ¿Qué otra cosa? ¿Qué novedad traen eso? Porque además de eso, Carlos, hay que dotarlos de nueva institucionalidad, ¿no?, de darle mayor respaldo a esos medios comunitarios para que no sean ápices. ¿Que lo va a financiar el Estado? Para que no sean ápices de gobernación y alcaldía. ¿Lo financiaría el Estado? Allí se plantea la creación de un mecanismo, de un fondo, para que ellos puedan acceder, ¿no?, a estos proyectos y no tengan que depender de gobernaciones o alcaldías en este caso. O sea, que quieren que financien sectores privados.
Bueno, un aporte. ahí hay toda un debate, sí, sobre el tema de un aporte de la publicidad. Otro impuesto, tienen como 20 impuestos ya la empresa privada sobre eso. Bueno, pero yo creo que es interesante debatir el objetivo, ¿no? El objeto de Se paga el Estado. El Estado está asumiendo su... Tenemos que ir a un receso. Regresamos con Julio. Ya vamos a hablar de los paramilitares, de la detención del presunto asesino de Robert Serra, ¿no?